Bueno, déjenme mirar a ver aquí en qué yo muestro esto ya. Tuvimos el tema de la mielina. Esto ya lo vimos. Ah, ya, listo. Entonces, esto tema de la mielina ya. Y vamos a ver un ratico, mientras este tema de... esperen, que aquí me hace falta una cosa. Listo. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es cómo se procesa comunicación celular. Esa comunicación neuronal específicamente entre neurona y neurona. Y este dibujo lo resume todo. Nosotros ya habíamos, la clase pasada habíamos hablado sobre esto, habíamos venido diciendo que realmente la comunicación celular se da a través de neurotransmisores, que son moléculas que transportan un mensaje, que son moléculas que llevan un mensaje. Y lo que me está hablando esta animación es lo siguiente, miren. Me está diciendo, miren, hay una neuronita que se despolariza, hay una neurona que se despolariza, y eso se ve representado en esta línea roja que va por ahí. Bueno, me está diciendo que se está despolarizando, y ya sabemos que despolarizar es que se abren canales de sodio, el sodio entra, se vuelve positiva la celulita, y eso va viajando de manera saltatoria, como lo vimos en la sesión pasada. Finalmente, esa despolarización, ese potencial de acción viaja a lo largo de todo el axón, termina acá, en esas terminaciones axónicas, y esa despolarización va a permitir que se libere un neurotransmisor. Un neurotransmisor, como se ve aquí, miren. Entonces ahí estamos viendo cómo se libera el neurotransmisor. Y ese neurotransmisor, miren, si ustedes lo detallan aquí, si ustedes lo detallan, ese neurotransmisor representado por estas imágenes rosaditas, van a hacer contacto con un receptor. ¿Listo? Van a hacer contacto con un receptor. Y ese receptor, miren que ese receptor es el que finalmente va a transmitir la información. Miren que el neurotransmisor no entra. Fíjense que el neurotransmisor no entra a la neurona, porque uno a veces piensa que el neurotransmisor es el que entra a la neurona. Ahí no hay nada que entra a la neurona. Es el impulso nervioso, el potencial de acción que libera el neurotransmisor, y el neurotransmisor activa el receptor. Ese neurotransmisor activa el receptor, y ese receptor va a hacer que esta otra neuronita se active, porque puede ser que se active y genere otra despolarización, o que se inhiba y por el contrario se hiperpolarice. Bueno, entonces lo que puede hacer es que envía una señal excitatoria o una señal inhibitoria. ¿Sí está claro, muchachos? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Preguntas hasta ahí? No oí. Listo, muy bien. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Eso crean unos circuitos. Bueno, esos procesos de despolarización y neurotransmisor, de despolarización y neurotransmisor, generan unos circuitos que se van propagando. Estos potenciales se van propagando, y generan unos circuitos que son los que permiten que tengamos los reflejos, como por ejemplo este que es el reflejo del dolor, que tengamos reflejos visceral, porque también ocurren las vísceras.
que va a permitir que el corazón se regule, que el corazón aumente de frecuencia cuando tiene que aumentar, que haga sus funciones como las conocemos, o incluso los, los circuitos que todos conocemos, circuitos que nos permiten escribir, que nos permiten leer, que nos permiten el lenguaje. Bueno, esos circuitos, muchachos, miren, esos circuitos, por ejemplo, miren, son los que se integran aquí en la sinapsis del neuropilo. Nosotros ya habíamos definido que hay una gran cantidad de conexiones que dan todas esas acciones que estábamos viendo acá. Aquí nosotros tenemos una neuronita, muchachos, es una neuronita y esas son sus axones. Y fíjense aquí cómo se van interrelacionando, miren cómo se van interrelacionando con otra neurona. Miren que acá hay otra neurona y acá hay una neurona. Y miren cómo esa neurona se está interrelacionando con esta. Y toda esta maraña de conexiones es lo que en histología se conoce como neuropilo. Eso que está ahí, bueno, todo eso que está ahí. Eso crean circuitos, circuitos neuronales. Muchos de esos circuitos ya están estudiados, muchos de esos circuitos se conocen, entonces nosotros tenemos la vía motora, sabemos que la vía motora tiene una neurona que está aquí, luego desciende, se conecta con otra, luego va bajando. Tenemos la vía del dolor, la vía motora, la vía de la propiocepción, tenemos la vía auditiva, la vía del equilibrio. Ya todos esos circuitos, muchos de ellos están estudiados y sabemos por dónde van, sabemos cuáles son las conexiones de esos circuitos neuronales. Sabemos dónde está la primera neurona, luego con quién hace sinapsis y a quién va estimulando sucesivamente. Gracias a esos circuitos, por ejemplo, miren que tenemos circuitos en diferentes partes de nuestro cerebro, la vía visual, es que permiten cosas como estas. Vengan, les muestro, miren. Esta es una neurocirugía en donde el paciente le están quitando un pedacito de cerebro por un foco epiléptico, el paciente tiene una epilepsia y le están quitando un pedacito de cerebro. Como saben cuál es la vía motora, entonces ellos saben, los neurocirujanos saben dónde tienen que ir cortando para no afectar la vía motora. Y para estar seguros, ponen al paciente a tocar guitarra, porque este paciente es un músico. Entonces no pueden irle extirpando o dañando la vía motora. Para estar seguros, ya saben cuál es la vía motora, ya saben cuáles son las conexiones y los circuitos, pero para estar seguros, lo ponen a tocar guitarra. Bueno, de modo tal que cuando ese paciente, le vayan a tocar su vía motora, entonces la estimulan y se activa. Entonces el paciente siente un timbronazo, siente una disestesia y entonces él avisa. Y saben que ahí no pueden tocar, porque si tocan ahí, eh, van a dañar la vía motora. Entonces se los voy a poner aquí, miren, se los voy a poner aquí. A ver, le aumento un poquito el volumen. Profe, asimismo se realiza la cirugía que es para el Parkinson, no, pero los ponen a imitar los movimientos de una enfermera. Exacto, así mismo es. Para no irles a dañar esa vía motora que es tan importante. Exacto, así es. Espérate un momento. Bueno, entonces esa es como la idea
de esa cirugía. Y todo se fundamenta en estos circuitos neuronales de los que hemos hablado. Eso ahí se ve muy desordenado, por supuesto, se ve muy desordenado, pero con base en los estudios neurocientíficos a lo largo de los años, es que se conoce cuáles son las vías que conectan las diferentes funciones en el ser humano. Entonces sabemos que esta, por ejemplo, es la vía visual, sabemos que, por ejemplo, esta que va por aquí es la vía auditiva, que por aquí esta que va por aquí es la vía del lenguaje, y así sucesivamente. Conocemos las áreas encargadas de cada uno de ellos. Sabemos, por ejemplo, que la vía visual tiene que ver con el lóbulo occipital, tiene que ver con el quiasma, con los nervios ópticos, que la vía auditiva tiene que ver con el temporal, y así sucesivamente. Y eso es parte de lo que vamos a hacer nosotros en Fisio. Vamos a ir investigando, vamos a ir mirando esas vías. De hecho, el objetivo de hoy, o por lo menos de comienzo de la otra clase, es empezar a ver la vía del dolor. La transmisión de la información se da entonces a partir de potenciales de acción. Como estamos viendo ahí, miren, un potencial de acción. ¿Quién dio origen, muchachos, a ese potencial de acción? Profe, la despolarización. Sí, el potencial de acción es una despolarización, pero ¿quién dio origen a esa despolarización? Ah, un estímulo. Exacto, un estímulo. ¿Y qué estímulo fue ese? Ahí lo estamos viendo en la animación. Por un neurotransmisor. Eso, miren, entonces miren como un neurotransmisor estimula la neurona. La neurona se despolariza, ¿y en qué termina? Pues liberando otra vez el neurotransmisor para volverse a comunicar. Exacto, muy bien. Entonces todo empezó con un neurotransmisor y termina con un neurotransmisor. Esa es la conclusión que yo quiero que veamos en esa animación. Empieza con un neurotransmisor y termina con un neurotransmisor. ¿De acuerdo? Bueno, este es el mismo dibujito. Entonces, sea por el potencial de acción. Nosotros no vamos a profundizar en lo que es el potencial de acción, porque eso ustedes lo vieron en la nivelación, ¿cierto? Lo que es un potencial de acción, la entrada de sodio, potasio. Bueno, listo. Me dicen que Mariana Muñoz, ya Mariana Muñoz se pudo conectar. No, profe, pues ella está con ese problema desde la primera hora y no creo que pues se le logre solucionar. Listo. Bueno, cualquier cosa ahí está en la grabación. Eso es lo mismo de lo que hemos hablado del potencial de acción, la potasio, sodio. Bueno, de esto no vamos a hablar mucho, lo del umbral, la ley, todo esto. Entonces déjenme, me adelanto un momentico aquí a lo del potencial de acción. Listo. Una neurona puede contactar con otra, a través de la sinapsis. El 99% de las sinapsis son sinapsis químicas, que son las que hemos venido estudiando. Esta, miren, la sinapsis química. En donde empieza con un neurotransmisor y termina con un neurotransmisor, pero hay algunas excepciones y son las uniones eléctricas. En las uniones eléctricas, lo que tenemos son unos canales por donde ahí sí puede difundir ese potencial de acción. Entonces, ese potencial de acción que va ahí transcurriendo, difunde. Es decir, todas esas cargas positivas difunden hacia la siguiente celulita. Entonces, si lo vemos acá, muchachos, miren aquí, nosotros vamos a decir que tenemos una neurona presináptica y una neurona posináptica. Miren, acá hay una neuronita y acá hay otra neuronita. Esta se llamará la presináptica
Y esta se llama la postsináptica. ¿Listo? La presináptica y la postsináptica. La presináptica es la que libera neurotransmisor. Libera el neurotransmisor. Y la postsináptica es la que lo recibe. ¿Listo? Resulta que esta neurona presináptica puede conectarse con la postsináptica en los casos de una sinapsis eléctrica. Sinapsis eléctrica. Se pueden conectar. Y la despolarización, es decir, ese flujo de iones, puede entrar directamente hacia la neuronita y seguir su curso. Son la gran minoría. Alrededor de un 1 a un 5% corresponden a esa mecánica, corresponden a ese funcionamiento. Y aquí lo estamos viendo, la sinapsis eléctrica. Miren acá, miren, aquí está. Miren cómo aquí yo tengo la neurona presináptica, miren, esta es la neurona presináptica y esta es la neurona postsináptica. Y miren cómo el impulso nervioso, ese flujo de iones pasa directamente a través de estos canales. Esos canales se llaman uniones GAP. Estas son las uniones GAP. ¿Claro hasta ahí? Paulina, Hola, profe. ¿puedes pausar un momentico ahí la grabación? Sí, ya la paro. Esas sinapsis eléctricas están diseñadas para neuronas pequeñitas. Por ejemplo, están especialmente en el tallo cerebral, están en el tallo. Entonces yo tengo acá una neurona que va bajando, se comunica con otra neurona a través de sinapsis química. O sea, aquí hay neurotransmisor y todo lo que hemos venido hablando, pero por aquí hay otra neurona. Entonces imagínense que hay otra neurona que va a comunicar esta información a otro circuito. Esta neurona es pequeñita y entonces se puede comunicar bien sea o aquí o bien sea directamente a esta neurona, y lo hace aquí a través de sinapsis eléctrica. Entonces las sinapsis eléctricas están diseñadas en neuronas corticas y específicamente llamadas interneuronas. Por eso son la gran minoría. No las vamos a encontrar ni en la vía motora, ni en la vía sensitiva, ni nada de eso. Solamente en interneuronas y específicamente en el tallo. ¿Listo? La sinapsis eléctrica es una minoría, hay un flujo pasivo de iones. Miren aquí cómo se ve bonita. Creo que esta está en el examen. Esta es una sinapsis eléctrica. ¿Por qué? Porque tiene estos canales que llaman canales GAP o uniones GAP, por donde van pasando los cationes. Entonces, si es positivo, se despolariza, y aquí si se vuelve positivo, se despolariza. ¿Listo? Bueno, entonces, ese es un ejemplo. Aquí está la sinapsis eléctrica. Fíjense acá, muchos miren, son neuronas pequeñitas que conectan un núcleo con otro núcleo.
Y luego pasamos entonces a la sinapsis química, que son la gran mayoría, son la gran mayoría. Esas sinapsis químicas son las que usan neurotransmisores, son las que tienen neurotransmisores. Miremos este videito y miren cómo es ese impulso, cómo es el sentido del impulso nervioso. Miren la animación, miren lo interesante de esa animación. Y ahí tenemos los neurotransmisores. La sinapsis química se fundamenta en el almacenamiento de neurotransmisor en vesículas. Si yo pinto una neuronita, miren, si yo pinto una neuronita, acá está el axón y ese axón tiene las terminales axónicas y en cada terminal hay una dilatación. Una dilatación que por supuesto yo aquí la estoy haciendo gigante, la estoy haciendo muy grande para que la podamos entender. Pero esta dilatación se va a llamar botón sináptico. Sináptico. Y ese botón sináptico es el que contiene las vesículas en la parte interna, las vesículas llenas de neurotransmisor. Entonces ahí yo lo estoy pintando grande para que lo veamos, pero ahí en esas dilataciones están las vesículas llenas de neurotransmisor. Las vesículas, ¿de acuerdo? Esas vesículas van a liberar el neurotransmisor en respuesta al potencial de acción. ¿Cómo lo van a hacer? Nosotros ya lo habíamos visto en muscular. Ese potencial de acción el potencial de acción va abriendo canales de sodio. Entonces recuerden que el sodio entra, va abriendo canales de sodio, el sodio entra, vuelve positiva a la membrana, vuelve positiva aquí el interior y abre canales de calcio. Y el calcio entra y permite que estas vesículas se fusionen con la membrana, y liberan el neurotransmisor. Y ahora el neurotransmisor va a ir a buscar su receptor. ¿Qué es un neurotransmisor, cierto? Porque es una pues, de las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué es un neurotransmisor? Entonces, un neurotransmisor es un mensajero químico. Lo primero es un mensajero químico. Es una molécula química que lleva un mensaje, un mensajero químico. Que se encuentra, entonces esto es lo primero, un mensajero químico. Que se encuentra en una sinapsis. ¿Listo? Que se encuentra en la sinapsis. Y que tiene un receptor. Ah, bueno, que se encuentra en la sinapsis. Bueno, vengan que acá me faltó una cosita. Borramos esto. Pero ustedes no lo borran. Lo que pasa es que lo dije en desorden, pero ustedes lo pueden poner en el orden que quieran. Entonces, ¿qué es un neurotransmisor? Primero, es un mensajero químico. Segundo, es producido o sintetizado por la neurona. Tercero, se encuentra en la sinapsis. Y cuarto, tiene un receptor. Entonces, por ejemplo, la gastrina. ¿Cuál es la función de la gastrina, muchachos? ¿Quién se acuerda qué hace la gastrina?
Profe, si no estoy mal, me acuerdo que esa es la que permite el vaciado gástrico, algo así. Eso, la gastrina es un mensajero químico, es una molécula que lleva un mensaje. Sí, Sí, muy bien. La gastrina es una molécula que lleva un mensaje. ¿Cuál mensaje? La gastrina induce la producción de ácido clorhídrico, por ejemplo, o el vaciamiento gástrico. Sí, está bien. Lleva un mensaje. Pero entonces la gastrina es un neurotransmisor. Es sintetizado por una neurona. ¿Quién sintetiza la gastrina? Profe, la gastrina no vendría a ser el estímulo. La gastrina es el estímulo, sí, muy bien, es el estímulo. Pero ¿sería un neurotransmisor? La respuesta es no, porque no lo sintetiza una neurona, lo sintetiza la mucosa gástrica. ¿Se encuentra una sinapsis? No, la gastrina no está en la sinapsis, la gastrina se libera a la sangre y por la sangre va y busca eh, a las otras células del estómago. ¿Tiene receptor? Sí tiene receptor. Sí tiene receptor. Pero entonces un neurotransmisor debe cumplir todas las anteriores. A ver, empecemos en otro. Por ejemplo, la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es un neurotransmisor. Porque la hormona del crecimiento, pues sabemos que es cierto, es una hormona que induce el crecimiento. Yo creo que no, profe. Pues es como lo mismo que la gastrina. Es un bien mismo que la gastrina. Resulta que la hormona del crecimiento sí es un mensajero químico, pero no está sintetizado por una neurona. No está en la sinapsis, pero sí tiene un receptor. Es lo mismo que la gastrina. Es decir, hay muchos mensajeros químicos en nuestro cuerpo, moléculas que llevan un mensaje, pero no todas son neurotransmisor. Para que sea un neurotransmisor se tiene que cumplir pues esas funciones. Sea sintetizado por la neurona, que esté en una sinapsis y que tenga un receptor. ¿Listo? Profe, pero entonces un neurotransmisor nunca va a viajar por sangre, o sea, eso solo se da en sinapsis y ya. Exacto, muy bien, perfecto. Exacto, muy bien. Porque si viaja por sangre ya no es un neurotransmisor, ya es una hormona. Las hormonas viajan por sangre. Entonces, cada vez que me hablen de un neurotransmisor, yo pienso en una sinapsis. Si no, no es un neurotransmisor. ¿Listo? Ahí ya vamos aclarando diferencias. Ese neurotransmisor es el que finalmente va y estimula a la otra neuronita. Este señor Otto Lewy fue el que descubrió los neurotransmisores. Pues, se daba cuenta que si ponía un corazón aquí, miren un corazón, con toda su inervación, porque recuerden que el corazón tiene nervios, pues de ahí es donde vienen los neurotransmisores de esos nervios, y los hacía contraer, luego quitaba el corazón y ponía otro corazón, y ese corazón empezaba a contraerse. Y lo que pasaba es que aquí quedaban los neurotransmisores, quedaban aquí en el agua, quedaban los neurotransmisores. Entonces, claro, cuando quitaba este corazón y ponía el otro y ponía el siguiente, ese corazón empezaba a contraerse, empezaba a tener signos de contracción. Entonces, él se imaginó que en el ambiente deberían haber moléculas que estimulaban el corazón. Y entonces ahí empezó a inferir que había neurotransmisores. Y se empezaron a investigar los neurotransmisores y así los lograron diferenciar
a muchos de ellos, que es lo que vamos a ver nosotros. Me reviso el chat, mira el comentario. Hay varias preguntas. Bueno, miren, aquí hay varias personas que me dicen que no pueden asistir presencial. Lo que les toca es enviarme el correo con la incapacidad o con la excusa para yo poder solicitar entonces allá otro salón para poder hacer la transmisión en caso de que no se pueda. Favorece el vaciamiento gástrico, muy bien, ayuda al jugo gástrico, muy bien. Entonces me dice, qué, ¿por qué la hormona se comunica con otra sin importar la distancia? La hormona, ya, listo. ¿Por qué una hormona se comunica con otra sin importar la distancia? Es buena pregunta. Resulta que las hormonas, porque me están preguntando por hormonas, las hormonas se caracterizan porque viajan por sangre. Eso es una característica de las hormonas. Viajan grandes distancias por sangre. Una hormona es una molécula química. Entonces, imagínense que esto es una molécula química cualquiera. Imagínense que esto es una molécula química. Listo. Y esta es la hormona. Bueno, imagínense que esto es una hormona. Y esa hormona tiene que viajar por la sangre. Esa hormona usualmente va acompañada de una proteína. Entonces, hay una proteína que fija la hormona. Entonces, imagínense que esto es una proteína. Y listo, miren, esta es la proteína. Entonces, esa proteína va llevando la hormona y la va transportando. Eso permite que esa hormona pueda resistir largas distancias. La mayoría de hormonas, especialmente las más sensibles, las que más se degradan, van acompañadas por hormonas. Y esas hormonas tienen un receptor. Entonces, las hormonas realmente no se unen con otras hormonas. Las hormonas se unen con un receptor. Y las celulitas, esa es una celulita, imagínate que es una celulita, esa celulita tiene un receptor. Ejemplo, la hormona tiroidea. Tiroidea. Bueno, la hormona tiroidea hay de dos tipos, T3 y T4. Se llaman así T3 y T4. Imagínate que esta es T3. Y T3 va unido a una proteína, que se llama proteína fijadora de hormona tiroidea. Se llama así proteína fijadora de hormona tiroidea. Y ella va viajando por todo el cuerpo hasta encontrar las células que tienen receptor para hormona tiroidea. Por ejemplo, ¿quién tiene receptor para hormona tiroidea? El músculo tiene un receptor. Por ejemplo, el tejido adiposo. Por ejemplo, el corazón. Por ejemplo, el cerebro. En el cerebro, la hormona tiroidea estimula el desarrollo cerebral. Entonces, esa hormona tiroidea que yo pinté aquí, imagínense que esta hormona tiroidea se le pega. Esta que yo pinté ahí, imagínate que se le pega y estimula a esta celulita. El receptor puede ser en la membrana o el receptor puede ser en el núcleo. En el caso de la hormona tiroidea está más en el núcleo. O sea, ella viene más aquí al núcleo. O en la membrana. Y le dice a esta celulita, en el caso del cerebro, le dice que se desarrolle, que crezca y que las neuronitas permanezcan en buen estado. Eso hacen las hormonas, viajan por la sangre hasta buscar su receptor. Mira que se parece mucho al neurotransmisor. ¿Cuál es la diferencia? Que el neurotransmisor no viaja por la sangre, sino que se encuentra en la sinapsis. El neurotransmisor se encuentra aquí en la sinapsis. Pero es el mismo mecanismo. Es un mensajero químico que tiene un receptor. Más que ustedes saben que hay un afán en las ciencias de la salud por clasificar las cosas.
Entonces, a los que están ahí en la sinapsis le llamamos neurotransmisor y a los que están en la sangre le llamamos hormonas. Pero finalmente son moléculas con un mismo desarrollo, con una misma función, con una misma intención. Son mensajeros químicos. ¿Listo? Ok. Y este fue el videito que nosotros vimos en muscular, mírenlo acá. An action potential arrives at the presynaptic terminal, causing voltage-gated calcium ion channels to open, increasing the calcium ion permeability of the presynaptic terminal cell membrane. Calcium ions enter the presynaptic terminal and cause vesicles to release their neurotransmitter acetylcholine from the synaptic vesicles into the presynaptic cleft. Diffusion of acetylcholine across the synaptic cleft and binding of acetylcholine to acetylcholine receptors on the postsynaptic muscle fiber membrane causes an increase in the permeability of ligand-gated sodium ion channels. The movement of sodium ions into the muscle cell results in depolarization of the postsynaptic membrane. Once threshold has been reached, a postsynaptic action potential is generated and is propagated over the muscle cell membrane. Acetylcholine is rapidly broken down to acetic acid and choline in the synaptic cleft by the enzyme acetylcholinesterase. The choline is reabsorbed by the presynaptic terminal and combined with acetic acid to form more acetylcholine, which enters the synaptic vesicles. Ese neurotransmisor lo fabrica la neurona. La neurona allá en su núcleo. Entonces miren que acá la neuronita pues tiene su núcleo, su nucleolo, tiene su información genética que le va a decir qué neurotransmisor fabrique. No todos los circuitos usan los mismos neurotransmisores, algunos usan varios tipos de neurotransmisores, dopamina, GABA, serotonina. Lo fabrican con toda su maquinaria sintética, con su ARN, su retículo endoplasmático rugoso, su aparato de Golgi, y luego ese neurotransmisor, miren, ese neurotransmisor tiene que ser transportado a lo largo del axón, tiene que ser transportado. Y se transporta en forma de vesículas. Aquí se fabrica, miren cómo se está fabricando, y miren cómo en el aparato de Golgi se envuelve una vesícula. Esta linecita que estamos viendo acá, miren esa linecita que yo pinté de rojo, la voy a quitar acá, miren. Esa linecita, esta linecita es el neurotransmisor. Y miren cómo sale envuelto en una vesícula. Que ahora esta vesícula tiene que viajar a lo largo del axón. Recuerdo, tiene que viajar a lo largo del axón hasta, hasta terminar acá pues en el terminal axónico. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo va a transportar? Resulta que en el axón, vengan, les quiero mostrar aquí, en el axón hay o más bien, en la neurona hay un citoesqueleto. ¿Qué es lo que me está mostrando acá? Miren, el citoesqueleto. El citoesqueleto, como su nombre lo dice, es el esqueleto de la neuronita. Entonces, aquí yo tengo una neurona. Pintamos la neuronita así, miren.
Miren acá, muchachos, miren. Entonces, la celulita tiene un citoesqueleto. Hagan de cuenta que es todo esto que está acá. Ese citoesqueleto le da soporte. Efectivamente es un esqueleto de la neurona y ese citoesqueleto también está en el axón. Ese citoesqueleto está compuesto por unas estructuras llamadas microtúbulos. Los microtúbulos son unos tubulitos, como su nombre lo dice, son unos túbulos que me lo están mostrando aquí, estos son los microtúbulos. El citoesqueleto también está compuesto de neurofilamentos y está compuesto de microfilamentos. Pero son los microtúbulos que hacen parte del citoesqueleto, son microtúbulos los encargados del transporte de neurotransmisores. ¿Sí es claro eso, muchachos? Se bloqueó. ¿Sí es claro? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces venga, pintamos esto acá. Entonces voy a pintar acá lo siguiente, bueno, para que nos quede claro. Imagínense que sale la neuronita, y la neuronita para que no se deforme, para que tenga su buen funcionamiento, entonces tiene neurofilamentos, que es un tipo de citoesqueleto. Imagínense que tiene aquí neurofilamentos que la están soportando, la están sosteniendo. Además de los neurofilamentos, tiene los microfilamentos, que son otro tipo de citoesqueleto. Entonces pongámosle aquí los microfilamentos. Y además de eso, además de los microfilamentos, tiene los microtúbulos, que los microtúbulos van a tener la misma función. Tienen la función de darle soporte, le dan sostén, pero además de eso, le ofrecen transporte al neurotransmisor. Entonces ellos se van por el axón. Imagínense que hay muchos microtúbulos, que es lo que yo estoy pintando aquí de rojito, hay muchos microtúbulos que van por el axón. Y esos microtúbulos van a ser autopistas por donde viajan los neurotransmisores, entonces por ahí va el neurotransmisor. Ese microtúbulo es esto que estamos viendo acá, miren, es esto. Este es el microtúbulo. Visto de lado, y aquí está visto de frente. Este es el microtúbulo. Es como un tubito. Es como un tubito que va en el axón. Y aquí me lo están mostrando, miren, muchos son estos tubos. Aquí me están mostrando en una microfotografía, me están mostrando esos tubos. Miren, aquí están. Miren la gran cantidad de tubitos que hay. Todos estos son los tubitos, los microtúbulos que hay en el axón. Y a través de esos microtúbulos es que viaja la vesícula llena de neurotransmisor. Si este fuera el microtúbulo, miren muchachos, si este fuera el microtúbulo, aquí va a estar la vesícula. Y la vesícula está llena de neurotransmisor. Y esa vesícula está siendo transportada por una proteína motora, que es la que me está mostrando acá. Esa proteína motora, que tiene más o menos esta forma, la proteína motora. Se llama proteína motora. Y la proteína motora va transportando el neurotransmisor a lo largo del microtúbulo. Y quiero que lo veamos aquí en este video. Entonces quiero que le pongan cuidado a este video. A este video, ahí me están mostrando los microtúbulos.
Miren cómo se forman los microtúbulos. Miren cómo se van formando esos tubitos. Esos microtúbulos se forman a partir de unas subunidades llamadas tubulinas. Profe, ¿qué es lo que hace la proteína motora? La proteína motora va a transportar la vesícula llena de neurotransmisor. Ya se los voy a mostrar. Miren, muchachos, este es el microtúbulo. ¿Sí lo ven ahí? El microtúbulo, imagínense que está hecho como de bolitas. Cada una de esas bolitas se llaman tubulinas. Mírenlas acá. Se llaman tubulinas. Entonces, aquí tengo tubulinas. Hay dos tipos de tubulinas. La alfa tubulina y miren, la alfa tubulina y la beta tubulina. Y se van agrupando, se van organizando, miren, se van organizando hasta formar un tubito. Y ese tubo es el que llamamos microtúbulo. En la animación me están mostrando cómo es que se van organizando. Entonces, nuevamente pongamos aquí la animación, pongámosla, miren, ahí está. Y me van a mostrar cómo es que se van organizando. Miren, ahí están, miren, las tubulinas, miren cómo se van pegando, se van organizando y se va formando el microtúbulo. Y ese microtúbulo va a ser como una autopista, como una carretera por donde viajan las proteínas motoras. Ahí tenemos los microtúbulos. Así como se arman, los microtúbulos se pueden desarmar. Así como se arman, se pueden desarmar. Es lo que me está mostrando ahí. Y esta, muchachos, es la proteína motora. Miren, esta que está aquí es una proteína motora. ¿Y esto que está aquí de azul, qué será? Neurotransmisor. Es la vesícula llena de neurotransmisor, ¿de acuerdo? Una vesícula llena de neurotransmisor. Por dentro está lleno de neurotransmisor. Esa es la vesícula. Acuérdense que el neurotransmisor se fabricó allá en el soma, en el cuerpo. El núcleo, con su ADN y su maquinaria sintética, fabricó el neurotransmisor y lo envió en una vesícula. Miren que esa proteína motora es como si caminara, literalmente como si caminara a lo largo del microtúbulo. Entonces ahí va caminando la proteína motora, ahí va caminando, transportando el neurotransmisor. Miren que ya al fondo se ve otro. Esa es la proteína motora. Entonces ella tiene que ir caminando desde el cuerpo del núcleo. Miren, aquí se ve una, por allá se ve otra. Los organelos también, las mitocondrias también tienen que ir caminando por esos microtúbulos para finalmente llegar hasta la parte final de la terminal sináptica. Miren toda esa cantidad de vesículas que van caminando. ¿Sí es claro eso, ellos? Neurofibrillary. Entonces ahí que me está mostrando qué es esto que está acá, miren. ¿Cómo se llama esta bolita? Tubulina. Tubulina, muy bien, la tubulina. Las tubulinas se unen, ahí están en el dibujito, en la animación, miren, ahí se unen, y están ahí estamos dentro del axón, y forman el microtúbulo. ¿Esta cómo se llama? Proteína motora. Proteína motora y la vesícula. Esta animación me sirve para mirar que estas tubulinas están fijadas por una proteína que se llama la proteína tau. Se las voy a anotar acá. Proteína tau. Claro, no es sencillo, no es fácil mantener esa cantidad de tubulinas armadas. Ese microtúbulo está armado. Para estabilizar ese microtúbulo existe la proteína tau. Entonces miren que está la proteína tau y la proteína tau estabiliza el microtúbulo. ¿De acuerdo? Miren, estabiliza el microtúbulo. Aquí tenemos las proteínas tau. Yo creo que esta es la mejor imagen
Las proteínas tau estabilizan el microtúbulo para que no se desorganice. ¿De acuerdo? Para que no se desorganice. ¿Qué pasa si las proteínas tau se dañan? Profe, no hay uniones pues, de los microtúbulos. Exacto, muy bien. El microtúbulo no se une, se desestabiliza y se desarma. O sea, aquí están las proteínas tau, miren, ahí están las proteínas tau estabilizando el microtúbulo. Y la proteína motora caminando sobre el microtúbulo, con su vesícula llena de neurotransmisor por dentro. Si se desarma la proteína tau, entonces, ¿qué ocurrirá? Se desarma el microtúbulo. Entonces ahí se desarma el microtúbulo, ya no hay comunicación neuronal y la neurona empieza a degenerarse. La neuronita empieza a perderse. A ese tipo de enfermedades se llaman taupatías. Y la taupatía más conocida es la enfermedad de Alzheimer. ¿Alguien sabe algo sobre la enfermedad de Alzheimer? Profe, que afecta la memoria Eso, y ¿qué más? algunas funciones mentales. Eso, perfecto. Entonces, afecta la memoria y muchas de las funciones cognitivas. Profe, pero entonces no es normal que los microtúbulos se desarmen. O sea, eso es una enfermedad, no es normal. Bueno, sí, es normal que los microtúbulos se desarmen como parte del recambio normal, como parte de un recambio natural de nuestro cuerpo. Es normal que la piel, por ejemplo, recambie y parte de la piel se muera, pero que sea reemplazada por otro. Lo normal es que haya un recambio. Y un recambio significa que por cada microtúbulo que se desarme, hay otro que lo reemplaza. Eso es lo normal. En la enfermedad de Alzheimer predomina la inestabilidad del microtúbulo. La gran mayoría de los microtúbulos se van desarmando. Ese es el problema, que predomina más la destrucción del microtúbulo que la formación. Pero sí, que un microtúbulo se desarme es normal en la neuronita como parte de un recambio natural que tienen todas las neuronitas. Para que esa proteína motora pues se mueva, necesita que gasto de ATP o qué. Sí, necesita energía, así es. Por eso el cerebro gasta mucha energía. En eso y en otros muchos procesos gasta bastante energía generando todos estos procesos. Recuerden que, como les dije yo en la primera clase, con lo que gasta el cerebro se puede mantener prendido un bombillo durante 3 horas seguidas. Así harto gasta nuestro cerebro. Entonces también muchos de la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta primero las zonas de la memoria. Entonces el paciente típico de Alzheimer es el paciente que vemos que se le olvidan las cosas, pero que con el pasar del tiempo, además de eso, empieza a perder otras funciones. Además de la memoria, empieza a perder lenguaje, cálculo, razonamiento, abstracción, porque es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Listo? As we learn more, researchers move ever closer. ¿Listo, claro, muchachos? Entonces, lo de la enfermedad de Alzheimer afecta primero áreas de la memoria, áreas relacionadas con la memoria como el hipocampo, que es este que está acá, el hipocampo, pero posteriormente se extiende a otras áreas.
Esos neurotransmisores tienen que eliminarse. Esos neurotransmisores que viajan por el microtúbulo, esos neurotransmisores que van viajando por el microtúbulo y que llegan aquí al botón sináptico, llegan aquí al botón sináptico, y luego son enviados al espacio sináptico, luego son enviados aquí a ese espacio sináptico. Ahí en ese espacio sináptico tienen que limpiar, ese espacio sináptico tiene que limpiarse el neurotransmisor, aquí tiene que limpiarse el neurotransmisor, porque si no se limpia el neurotransmisor, pues va a quedar sostenidamente activando este receptor y por ende activando esta neurona. Entonces se tiene que limpiar, se tiene que eliminar. Y hay varias maneras de eliminar ese neurotransmisor. La primera manera y la más frecuente es el uso de enzimas. Enzimas que degraden el neurotransmisor. Y nosotros ya habíamos hablado de una como es la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una manera de eliminar neurotransmisor. En este caso, un ejemplo de la acetilcolinesterasa, el uso de enzimas para degradar neurotransmisor del espacio sináptico. Profe, ¿me repite por favor para qué se deben eliminar esos neurotransmisores? Como esos neurotransmisores se le pegan al receptor, mira, si yo no los elimino, este neurotransmisor va a seguir estimulando a la neurona postsináptica, la va a seguir estimulando. Profe, pero pues se eliminan ¿de dónde o en qué parte se da ese proceso? Entonces, lo que estamos hablando nosotros de eliminación de neurotransmisores es aquí, en el espacio sináptico. Entonces ya vamos acá, a ver, mire, verás. Vamos aquí. Listo, mira. Entonces, ya miramos que se sintetiza, ¿cierto? Se sintetiza acá, ya miramos cómo se transporta, ya sabemos que llega aquí a la vesícula, perdón, llega aquí al botón sináptico en forma de vesículas, y que la despolarización activa un canal de calcio, el calcio entra y se libera el neurotransmisor. Entonces, esto hace que se libere el neurotransmisor, entonces se libera aquí. ¿De acuerdo? Aquí se libera. Y al liberarse, ya sabemos que aquí en la membrana postsináptica activa el receptor. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que sacarlo de este espacio, hay que limpiarlo de ese espacio. Ese espacio sináptico, mira, este espacio siempre tiene que estar limpio de receptor. Aquí, esto siempre tiene que estar limpio de receptor. Perdón, tiene que estar limpio de neurotransmisor. Esto tiene que estar limpio de neurotransmisor para que no mantenga estimulado al receptor postsináptico. ¿Listo? ¿Sí me entendiste ahí? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces hay que limpiarlo del espacio sináptico. Hay que limpiarlo. Entonces el primer mecanismo para limpiarlo del espacio sináptico es una enzima. Primero una enzima. Ejemplo. Ponemos esto así. Entonces, primer ejemplo, mediante enzimas. Por ejemplo, la acetilcolinesterasa. Segundo,
mediante los astrocitos, los astrocitos. Entonces, los astrocitos también limpian el espacio sináptico. Y aquí está el ejemplo. Entonces, fíjense cómo tenemos un astrocito, y recuerden que los astrocitos están en relación con los vasos sanguíneos. El astrocito entra al neurotransmisor, miren que aquí este es el glutamato, estas bolitas rojas son el glutamato, entra, endocita el glutamato, y ahora el glutamato lo degrada, y los resultados de la degradación los envía por sangre. El astrocito es una célula activa en la limpieza del espacio sináptico. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esa es la otra posibilidad, bueno, que los astrocitos la limpien. Y la otra posibilidad que tenemos, nosotros, es que sea la misma neurona presináptica la que lo endocite. Entonces, aquí se llama endocitosis por la neurona presináptica. Miren, que sea esta misma neurona, recuerden que esta es la neurona presináptica. Esta misma neurona es la que endocita, la que ingresa, la que entra el neurotransmisor y lo recicla. Entonces vuelve nuevamente a hacer su recorrido, lo recicla. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí qué preguntas tienen? Profe, ¿me puede volver a repetir, porfa, el proceso de los astrocitos? Están en este dibujito, mira. Mira que el astrocito toma el neurotransmisor, lo ingresa, lo endocita. O sea, lo endocita es como que se lo come. Se traga el neurotransmisor. Mira, se come el neurotransmisor y lo degrada en su interior. Listo, profe, gracias. Ok, listo. Bueno, esa es la manera como se limpia el neurotransmisor. Bueno, listo. Entonces aquí quiero mostrarle mucho aquí. Listo. Y acá ahora. Esos son los neurotransmisores del sistema nervioso. Aquí los tenemos.
Entonces son muchos los neurotransmisores, pueden ser moléculas pequeñitas como aminoácidos, por ejemplo tenemos el GABA, la glicina, el glutamato, el aspartato, la taurina, aminas biógenas como la acetilcolina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, serotonina, histamina, nucleótidos, péptidos, opioides, péptidos hipofisiarios, taquicininas u otros. Todo eso que está ahí no es para aprendérnoslos, por supuesto, es para mirar la variabilidad y la gran cantidad de neurotransmisores que tenemos en el sistema nervioso central. ¿Listo? Bueno. La acetilcolina es un neurotransmisor muy pequeñito. Bueno, es derivado de aminoácidos, aunque no es precisamente un aminoácido, pero sí deriva de aminoácidos. Y se libera, por ejemplo, en las uniones neuromusculares, en el sistema nervioso autónomo, en los ganglios basales, en el sistema reticular activador. O sea, tiene varias funciones. Y esto, muchachos, es para mostrarles una cosita. Miren, aquí yo tengo una lista de neurotransmisores. La idea no es aprendérnoslos, pero sí quiero decirles lo siguiente. Miren, un neurotransmisor no solamente actúa en una sola vía. Ojalá fuera así, ¿cierto? Porque sería muy sencillo. Sería muy sencillo decir, miren, en la vía visual está el neurotransmisor X. En la vía auditiva está el neurotransmisor Y. Y en la vía del dolor está el neurotransmisor Z. Eso sería muy fácil, sería lo ideal. Pues qué mejor que eso. Un neurotransmisor puede estar actuando en muchos sitios. Puede estar actuando en la vía visual, en la vía del dolor y en la vía auditiva. En la vía del dolor puede estar en la presináptica y en la vía auditiva puede estar en la posináptica. En la vía visual puede ser activador y en la otra vía puede ser inhibidor. Un neurotransmisor actúa de varias maneras en diferentes circuitos. No es nuestra intención, por supuesto, aprendernos neurotransmisor por neurotransmisor, cómo es su estructura química y qué hacen cada uno de los circuitos. Solamente los vamos nosotros a mencionar, y a medida que vayamos estudiando cada una de las vías, pues vamos señalando cada uno de los neurotransmisores. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas, dudas? Los receptores, listo, esto ya lo hemos venido hablando. Listo, muy bien. Entonces lo que haríamos ahorita sería ya iniciar lo que es la vía del dolor, sería lo que pues, está a partir de hoy. Bueno, lo del dolor. Dolor o nocicepción. Vamos a trabajar 5 minuticos más y dejamos ahí. Bueno, vamos a hacer la introducción al dolor. El dolor, muchos, es un mecanismo evolutivo que nos ha permitido sobrevivir. Por eso el dolor es tan conservado en la gran mayoría de especies, por no decir todas las especies. Hay incluso algunos estudios que muestran que los insectos también pueden percibir algo muy parecido al dolor, porque es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos permite entender cuando algo está bien o cuando algo está mal en nuestro cuerpo. Y se han descrito cuáles son esas vías que nos permiten a nosotros sentir dolor. Y todo empieza con los nociceptores, con los receptores o terminaciones nerviosas del dolor. Estas son las vías del dolor. Aquí está, miren. Entonces, lo que tengo es un daño, ¿cierto? Miren, un daño. Y ahora necesito aquí un receptor de dolor. Y ese receptor de dolor va a llevar la información de dolor inicialmente a la médula. Aquí lo estamos viendo, miren, a la médula. Y luego lo lleva hacia el cerebro. Ya sabemos por dónde pasa, por qué parte del tallo pasa, por qué parte del puente pasa, por qué parte del cerebro pasa, cómo es esa vía. Y a eso nos vamos a dedicar nosotros a estudiar. Lo que tenemos que estudiar primero, son los receptores. Entonces aquí está el receptor, que está en la piel, pero también tenemos receptores de dolor en los órganos y en los músculos. Él recibe la información de dolor y miren, y la transmite por todos los nervios
hasta llegar a la médula y de la médula hasta llegar hacia el cerebro. Sin embargo, la percepción del dolor es más compleja de lo que uno se imagina. Porque el dolor no solamente se limita a una vía, sino que también hay una apreciación cortical del dolor. Y una modulación cortical del dolor. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos sentir dolor y ese dolor ser cambiado o ser modificado de acuerdo a las experiencias propias o las experiencias personales. Les pongo un ejemplo, miren, les pongo un ejemplo. Esto es la diapositiva que les quería mostrar, miren, miren acá. Entonces, hay una vía del dolor que nos permite saber la intensidad, la localización, el modo, discriminar el dolor. Por eso se llama la porción discriminativa del dolor. Pero también hay una cognitivo-emocional. Entonces les pongo un ejemplo que les decía ahorita. Si un perro me muerde, puede ser la misma mordida, puede ser todo igual, pero me va a doler mucho más si es un perro de otra persona, a que si es mi perro. Si me muerde mi perro, probablemente, a pesar de que sea la misma herida, no me duele tanto, pero si es esa misma herida por otro perro, y más si es de una persona que no me agrada, que no me cae bien, y ese perro, esa persona que no me agrada, me muerde, entonces voy a sentir mucho más dolor, a pesar de ser la misma herida. Eso significa que de manera cognitiva, de manera cortical en mi cerebro y de manera emocional se modula, se modifica la sensación del dolor. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿puedo sentir dolor sin ningún tipo de lesión? ¿Ustedes qué opinan? ¿Pudiera sentir dolor sin ningún tipo de lesión física? Sí, profe, pues digamos un Profe, dolor de sí. estómago no es una lesión física. Ah, bueno, pero hay lesiones externas e internas. Una úlcera gástrica, por ejemplo, sería una lesión interna y sería una lesión física. Miremos, por ejemplo, acá. Miren este video. Entonces, aquí... Principalmente sangre. Cuando ya... Miren cómo podemos compartir sensaciones de dolor con una persona a pesar de que no lo estemos sufriendo nosotros. Pero podemos sentir esa sensación de dolor. Eso significa que hay algo cortical en nuestro cerebro que nos permite modificar y modular la sensación de dolor. ¿Listo? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es identificar, mirar, analizar esas vías de dolor. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a hacer en la clase de mañana. ¿Preguntas, dudas? No, profe, todo muy claro. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar hasta ahí y mañana nos vemos. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. listo, vale. Bueno, muchachos. Chao, nos vemos. Profe, muchas Muy bien, hasta luego. gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. A ustedes muchas gracias. profe. Chao. A ustedes gracias, que estén muy bien.